Has orado por años, has pedido, implorado, negociado con la divinidad y nada. El silencio al otro lado es aterrador. Comienzas a pensar que el problema eres tú, que la divinidad ha elegido no escucharte, que no eres digno. Pero Rudolf Steiner descubrió algo que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento. El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que tú no estás escuchando a Dios. Y mientras no escuches, primero, tus oraciones nunca saldrán de la habitación donde te encuentras. Y esto no es poesía espiritual, es ciencia espiritual, antroposofía. Y hoy vas a entender por qué todo lo que te enseñaron sobre la oración estaba equivocado desde el principio. La mayoría de la gente ora de la misma forma. Cierra los ojos, junta las manos y comienza a pedir. Pide salud, pide dinero, pide amor, pide protección y espera días, semanas, años. Y cuando nada sucede, la fe comienza a resquebrajarse. Te preguntas si Dios existe, si le importas, si has hecho algo mal. Pero Steiner reveló algo impactante en sus charlas sobre la vida espiritual. La oración que haces no es oración, es negociación, es una transacción comercial con lo divino. Ofreces fe, quizás algún sacrificio, y esperas que Dios te dé lo que quieres a cambio. Eso no es comunión espiritual, es comercio, y el mundo espiritual no funciona así. La barrera invisible que impide que tus oraciones sean escuchadas no está fuera de ti, está dentro. Está construida por tu propia forma de orar y tiene un nombre en la antroposofía. Se llama la barrera del ego inferior. Cada vez que oras pidiendo algo, estás hablando desde tu cuerpo astral inferior, desde tus necesidades y miedos. Y el cuerpo astral inferior no tiene acceso al mundo espiritual verdadero. Solo puede acceder a las capas más densas, donde habitan fuerzas que Steiner llamaba luciféricas y arimánicas. A Lucifer le encantan las oraciones de deseo. Él amplifica tus deseos, tus fantasías, tus esperanzas irreales. Oras por un milagro financiero y Lucifer te llena de fantasías sobre riqueza, pero nada se materializa, porque la fantasía no toca el mundo físico, es solo humo astral. A Agriman le encantan las oraciones mecánicas. Repites el Padre Nuestro 20 veces sin pensar en el significado. Repites mantras, fórmulas, palabras sagradas como un robot. Ahriman transforma tu oración en una máquina vacía de espíritu, y una oración vacía no va a ningún lugar. Steiner dijo esto claramente en una conferencia en Dornach en 1910. La oración de pedido no eleva el alma. Ella atrapa el alma en las capas inferiores del mundo astral, donde los deseos circulan como fantasmas, nunca realizados, siempre hambrientos. Pero hay otro tipo de oración. Steiner la llamaba oración de comunión, y es completamente diferente. La oración de comunión no pide nada. Ella escucha, ella se abre, ella crea un espacio de silencio interno, donde el mundo espiritual puede entrar. Y cuando el mundo espiritual entra, no necesitas pedir, porque te conviertes en parte de la voluntad divina. Y la voluntad divina ya sabe lo que necesitas, antes de que tú lo sepas. Pero aquí está el problema. Has sido entrenado toda tu vida para hacer lo opuesto. La iglesia te enseñó a pedir, la religión te enseñó fórmulas ya hechas. Has memorizado oraciones escritas hace 1000 años y las repites sin pensar. Eso no es espiritualidad, es programación. Y la programación te ha desconectado de tu capacidad natural de comulgar con lo divino. Déjame explicarte lo que sucede cuando oras de la forma incorrecta. Cierras los ojos, juntas las manos,
y comienza la lista de pedidos. En ese momento, tu conciencia está en el cuerpo astral. El cuerpo astral es la parte de ti que siente emociones, deseos, miedos. Es inestable, siempre cambiando, siempre queriendo. Cuando oras a partir del cuerpo astral, estás gritando en medio de una tormenta, y el mundo espiritual no puede escucharte a través del ruido, porque el mundo espiritual no responde al cuerpo astral. Él responde al yo superior, y el yo superior no pide, él reconoce, él percibe. Él comulga. Steiner enseñaba un método específico para salir del cuerpo astral y entrar en el yo superior durante la oración. Él llamaba a esto el camino del silenciamiento interno, y tiene 4 etapas. Pero antes de que te muestre esas etapas, necesitas entender algo fundamental. Dios no es una persona allá arriba que decide quién merece y quién no merece. Dios, en la antroposofía, es el Cristo cósmico. El Cristo cósmico no está fuera de ti. Él está fundido con el cuerpo etérico de la tierra desde la crucifixión. Esto significa que Él está en todo, en cada planta, cada animal, cada ser humano, y especialmente en tu yo superior. Cuando oras a Dios allá afuera, estás orando a una idea. Cuando comulgas con el Cristo dentro de ti, estás tocando la realidad espiritual, y la realidad espiritual responde. Pero hay una resistencia. La Iglesia no quiere que sepas esto, porque si supieras que puedes comulgar directamente con el Cristo sin intermediarios, sin sacerdotes, sin rituales, sin institución, la Iglesia pierde poder, y ella siempre lo ha sabido. Por eso Steiner fue perseguido. Por eso la antroposofía fue censurada. Por eso este conocimiento quedó escondido por tanto tiempo. Ahora vamos al método. Primera etapa. Silenciamiento del cuerpo astral. Antes de que puedas escuchar al mundo espiritual, necesitas acallar el ruido interno. Siéntate en un lugar silencioso. Respira despacio y observa tus pensamientos. No intentes controlar. No intentes parar, solo observa, como si estuvieras viendo nubes pasar en el cielo. Cada pensamiento es una nube, déjala pasar. Esto parece simple, pero es la parte más difícil, porque el cuerpo astral no quiere ser observado. Él quiere dominar. Él va a llenarte de pensamientos urgentes, de preocupaciones, de recuerdos, de planes. Va a intentar tirarte de vuelta al ruido y necesitas resistir con gentileza, pero con firmeza. Steiner decía que lleva cerca de 7 minutos para que el cuerpo astral comience a calmarse. 7 minutos de observación pura, sin juicio, sin control, solo presencia. Y cuando él se calma, lo sientes. Es como si un viento interno parase de soplar y en el silencio que queda, algo se abre. Segunda etapa. Descenso al corazón espiritual. Ahora que el cuerpo astral está calmo, desciende tu atención al centro del pecho. No el corazón físico, el corazón espiritual, que queda un poco más al centro, entre los pulmones. Steiner llamaba a esto el órgano del yo superior. Colocas tu atención allí y respiras para ese espacio. Despacio, profundo, rítmico. 4 segundos inspiras, 4 segundos sostienes, 4 segundos exhalas, 4 segundos sostienes. Este ritmo crea un puente entre lo físico y lo espiritual, porque el ritmo es el lenguaje del cuerpo etérico, y el cuerpo etérico es la puerta para el yo superior. A cada respiración, sientes el corazón espiritual expandiéndose, como si fuera un sol interno, tibio, dorado, y en ese calor, algo comienza a despertar. Es la chispa crística, la presencia del Cristo dentro de ti.
Steiner dijo que todo ser humano tiene esa chispa. Ella siempre ha estado ahí, pero está cubierta por capas de ego, de trauma, de programación, y el descenso al corazón espiritual remueve esas capas, una a la vez, hasta que tocas la chispa. Y cuando la tocas, lo sabes, porque no es pensamiento, es reconocimiento. Tercera etapa, el reconocimiento del Cristo interior. Aquí es donde la mayoría falla, porque esta etapa exige algo que nunca te enseñaron. Exige que reconozcas al Cristo, no como alguien separado de ti, sino como parte de ti. El yo superior es Cristo. Cristo es el yo superior de toda la humanidad. Esto suena como blasfemia para quien fue criado en la iglesia. Pero Rudolf Steiner no estaba inventando, él estaba revelando algo que siempre estuvo en las Escrituras, pero fue escondido. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, él no estaba hablando solo de él. Él estaba mostrando el camino. El yo verdadero y la divinidad son uno. Entonces, en esta etapa, no oras a Cristo. Tú reconoces a Cristo en ti y lo haces con una frase interna. No necesita ser en voz alta, puede ser solo un pensamiento claro, firme, consciente. Rudolf Steiner sugería, yo soy, ese Cristo que vive en mí es mi verdadero yo. Y cuando dices eso con presencia total, con el cuerpo astral silenciado, con el corazón espiritual abierto, algo cambia. Las fronteras entre tú y lo divino comienzan a disolverse. No es que te conviertas en Dios, es que percibes que nunca estuviste separado, y en ese momento la oración deja de ser pedido. Ella se convierte en escucha. Cuarta etapa, la impresión del pensamiento crístico. Ahora estás en comunión. El Cristo interno está activo, presente, consciente. Y en ese estado no necesitas pedir nada, porque comienzas a recibir impresiones. No son pensamientos tuyos, no son deseos del cuerpo astral, no son fantasías luciféricas. Son impresiones directas del mundo espiritual. Ellas vienen como claridad súbita, como un saber que no sabías un segundo antes, como una certeza tranquila, sin ansiedad, sin urgencia. Rudolf Steiner llamaba a esto intuición crística, y ella no se equivoca, porque ella viene de la parte de ti que está conectada con la voluntad divina. Pero hay una trampa. Lucifer puede imitar la intuición. Él manda pensamientos que parecen profundos, pero son solo fantasías disfrazadas, como diferencias. Simple, la intuición crística siempre trae paz. Ella no te agita, no te deja ansioso, no te hace querer correr y hacer algo inmediatamente. Ella te deja calmado, pero firme, claro, pero paciente. Si un pensamiento te deja eufórico, desconfiado, agitado, es Lucifer. Si te deja deprimido, escéptico, atrapado, es Ahriman. Si te deja en paz, incluso si la verdad es difícil, es Cristo. Entonces, en la cuarta etapa, solo te quedas ahí, receptivo, abierto, escuchando, y las impresiones vienen. Pueden ser sobre lo que necesitas hacer, pueden ser sobre algo que necesitas soltar, pueden ser sobre una verdad que estabas evitando, pero ellas siempre son exactamente lo que necesitas oír. Y aquí está la magia. Cuando actúas a partir de las impresiones crísticas, las cosas se alinean, no de forma mágica, no de forma milagrosa, sino de forma natural. Sincronicidades aparecen, puertas se abren, personas correctas surgen, porque estás alineado con el flujo del mundo espiritual, y el mundo espiritual está siempre trabajando para guiarte. Él solo necesitaba que pararas de gritar pedidos y comenzaras a escuchar. Este es el método que Rudolf Steiner enseñaba. 4 etapas: silenciamiento,
descenso, reconocimiento, impresión. Y él decía que si haces esto todos los días, durante 21 días, algo irreversible sucede. Tu cuerpo etérico comienza a reorganizarse, tu yo superior se torna más accesible y nunca más necesitas orar pidiendo porque estás viviendo en estado de comunión continua. Pero aquí está el desafío. Al cuerpo astral no le va a gustar, él va a resistir, él te va a llenar de dudas, va a decir que esto es muy complicado, que no tienes tiempo, que no eres lo suficientemente espiritual. Eso es Ahriman intentando mantenerte preso. Y necesitas reconocer la voz de él y continuar aún así. Rudolf Steiner conocía a una mujer llamada Elena Vargas. Ella era médica y antropósofa, y ella tenía un dolor espiritual profundo. Sentía que sus oraciones nunca eran oídas, que ella estaba sola, y Rudolf Steiner le enseñó este método. Ella practicó por 21 días. En el 22º día, ella despertó diferente. La presencia del Cristo estaba tan clara para ella que ella no necesitaba más buscar. Ella sabía. Y a partir de aquel día, su vida cambió. No porque ella recibió milagros, sino porque ella se tornó el milagro. Todo que ella tocaba era guiado. Todo que ella hacía tenía propósito. Eso es lo que sucede cuando paras de pedir y comienzas a comulgar. Ahora, hay algo que necesito contarte antes de continuar. Algo que la Iglesia enterró hace siglos. Y es sobre lo que sucede cuando realmente accedes al Cristo interno. Porque no es solo paz, no es solo claridad. Tiene un poder que despierta, un poder que asustó a la institución religiosa desde el inicio. Y es exactamente ese poder que te da control sobre tu propia realidad espiritual. Rudolf Steiner llamaba a esto soberanía espiritual. Es la capacidad de tornarte autor de tu propia vida espiritual, sin necesitar permiso, sin necesitar intermediarios, sin necesitar de institución. Y cuando tienes soberanía espiritual, no necesitas más que nadie te diga lo que Dios quiere de ti. Porque tú sabes, tú sientes, tú vives. La Iglesia siempre tuvo miedo de eso, porque una persona con soberanía espiritual no puede ser controlada. Ella no necesita de cura para confesar, no necesita de ritual para conectarse, no necesita de doctrina para saber la verdad. Ella tiene acceso directo, y acceso directo es libertad. Rudolf Steiner fue excomulgado de la Sociedad Teosófica exactamente por causa de eso. Él estaba enseñando a las personas a tener acceso directo al Cristo. Y la sociedad dijo, no puedes hacer eso. Estás quitando el poder de la institución. Y él respondió, el Cristo nunca perteneció a la institución. Él pertenece a cada alma. Y si una institución necesita de poder sobre las almas para existir, entonces ella no sirve al Cristo. Ella se sirve a sí misma. Eso fue en 1913, y desde entonces, la antroposofía fue perseguida, censurada, distorsionada, porque ella enseña libertad. Y libertad es peligrosa para quien quiere controlar. Pero aquí está la verdad que Rudolf Steiner repitió durante toda su vida. Tú ya eres libre. Tú siempre fuiste. Solo olvidaste. Y toda la jornada espiritual no es sobre ganar libertad. Es sobre recordar que nunca la perdiste. Entonces, cuando comulgas con el Cristo interno, no estás ganando algo nuevo. Estás recuperando algo que siempre fue tuyo, tu soberanía, tu poder, tu conexión directa con lo divino, y nadie puede quitar eso de ti, porque nadie nunca tuvo eso para dar. Ahora déjame mostrarte lo que cambia cuando vives a partir de esa soberanía. Primero, paras de esperar que alguien te salve.
Tú entiendes que tú eres el canal de lo divino. No es que te vas a salvar a ti mismo solo, es que reconoces que el Cristo en ti ya está salvando, ya está guiando, ya está sanando, y tu trabajo es solo permitir, solo cooperar, solo decir que sí. Segundo, dejas de sentirte culpable por no ser perfecto, porque entiendes que el camino espiritual no se trata de perfección, se trata de evolución. Y evolución significa errar, aprender, crecer, errar de nuevo, aprender más profundo. Rudolf Steiner decía que el error es parte necesaria de la libertad. Si no pudieras equivocarte, serías una máquina. Y la divinidad no quiere máquinas, quiere seres libres, que eligen el bien conscientemente, no por programación. Tercero, empiezas a ver sincronicidades por todos lados, porque estás alineado. Y cuando estás alineado, el mundo espiritual te guía a través de coincidencias significativas. Piensas en alguien y la persona te llama. Necesitas una respuesta y abres un libro en la página correcta. Estás confundido y una conversación casual te da exactamente la claridad que necesitabas. Esto no es suerte, es el lenguaje del mundo espiritual. Y cuanto más comulgas, más aprendes a leer ese lenguaje. Cuarto, dejas de tener miedo a la muerte, porque en la comunión con el Cristo sientes directamente la continuidad de tu existencia. Percibes que tú no eres el cuerpo, no eres el cuerpo etérico, no eres ni siquiera el cuerpo astral, tú eres el yo superior, y el yo superior es eterno. Va de encarnación en encarnación, aprendiendo, evolucionando, acercándose cada vez más a la unidad con el Cristo cósmico. Y cuando sabes esto, no como creencia, sino como experiencia vivida, el miedo desaparece, y en lugar del miedo, queda un tipo de coraje tranquilo, un coraje que no necesita gritar, pero que no recula. Acabas de recibir algo que la mayoría de las personas busca toda la vida y nunca encuentra. Recibiste el método real de conexión espiritual. No una teoría, no una esperanza, un método práctico, probado, enseñado por Rudolf Steiner hace más de 100 años. Y aún tan verdadero hoy como lo era entonces. 4 etapas: silenciamiento, descenso, reconocimiento, impresión. Practica por 21 días y tu vida cambia. No porque vayas a recibir milagros, sino porque te vas a convertir en un canal de milagros. Este tipo de conocimiento no es fácil de encontrar. La antroposofía no está en las librerías populares, no está en los programas de autoayuda, no está siendo enseñada en las iglesias, porque es demasiado profunda, demasiado libre, demasiado poderosa. Y pocos canales tienen coraje de enseñar esto sin diluir, sin adaptar para agradar, sin quitar las partes que incomodan. Yo elegí no hacer eso. Elegí darte Steiner puro. Y eso tiene un costo. Costo de investigación, de estudio, de sumergirme en textos antroposóficos que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Si lo que recibiste aquí te tocó, si cambió algo en ti, el super thanks ahí abajo no es solo un apoyo financiero. Es tú diciendo, esta verdad necesita seguir siendo dicha. Es tú volviéndote guardián de este conocimiento junto conmigo, porque la antroposofía no se esparce sola. Necesita de personas que la valoren, personas que entiendan que la libertad espiritual es el bien más precioso que existe. Y cuando haces clic en ese corazón dorado, estás protegiendo esa libertad para otras almas que aún están buscando. Ahora vamos al ejercicio práctico. Porque conocimiento que no se transforma en práctica es solo información. Y tú no estás aquí solo para saber. Estás aquí para transformarte.
Durante los próximos 7 días, vas a hacer este ejercicio todos los días, de preferencia en el mismo horario. El cuerpo etérico adora la regularidad, aprende a través del ritmo. Entonces, elige un horario y manténlo. Pero antes de que te dé el protocolo de los 7 días, necesito explicarte por qué la mayoría de las personas falla en la oración de comunión. Y tiene que ver con la expectativa. Fuiste condicionado toda la vida a esperar resultados inmediatos. Oras, esperas una señal, y si no viene en 2 días, desistes. Pero la comunión espiritual no funciona en el tiempo del ego, funciona en el tiempo del alma. Steiner explicó esto en una plática de 1912. Él dijo que cuando plantas una semilla, no te quedas cavando la tierra todos los días para ver si ya brotó. Plantas, riegas, esperas y confías en el proceso. La comunión es igual. Haces la práctica, creas el espacio interno y confías en que el mundo espiritual está trabajando. Aun cuando no ves, especialmente cuando no ves, porque el mundo espiritual no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y casi siempre lo que necesitas es diferente de lo que quieres. Quieres dinero. El mundo espiritual te da una lección sobre desapego. Quieres una relación. El mundo espiritual te da soledad para que aprendas a bastarte a ti mismo. Quieres reconocimiento. El mundo espiritual te da humillación para que aprendas que tu valor no viene de afuera. ¿Esto parece cruel? No lo es. Es amor. El amor verdadero no te da dulce cuando necesitas medicina, y el mundo espiritual está siempre dándote la medicina que va a curar la raíz de tu dolor. No solo aliviar el síntoma. Steiner conocía a un hombre llamado Federico Rittelmeyer. Él era pastor luterano y oraba hacía décadas pidiendo para volverse un líder espiritual importante. Quería reconocimiento, seguidores, influencia, y nada pasaba. Su iglesia era pequeña, su congregación tibia, su vida sin brillo. Se sentía fracasado, abandonado por la divinidad. Hasta que conoció a Steiner y aprendió la comunión. Y cuando él comenzó a comulgar, la primera impresión crística que recibió fue: estás orando por el ego, no por el alma, y eso lo quebró. Porque era verdad. Él quería ser importante, no quería servir, y la diferencia entre estos dos es la diferencia entre Lucifer y Cristo. Entonces él cambió, dejó de pedir para ser grande, comenzó a preguntar cómo podía servir. ¿Y sabes qué pasó? Él fundó la Comunidad de Cristianos, un movimiento cristiano libre basado en la antroposofía. Él se volvió el líder espiritual que siempre quiso ser, pero no porque pidió, porque dejó de pedir y comenzó a servir. Y el mundo espiritual siempre responde al servicio. Esa es la reviravolta que la mayoría no entiende. Cuando dejas de orar por lo que quieres y comienzas a preguntar cómo puedes servir, tu vida entera cambia de dirección, porque sales del flujo del ego y entras en el flujo del propósito. Y el flujo del propósito siempre te lleva para donde necesitas estar. Aun que no sea donde planeaste, día 1, 2 y 3, enfócate solo en la primera etapa. Silenciamiento del cuerpo astral, 7 minutos, todos los días, observando pensamientos sin controlar. Solo eso. No intentes hacer las otras etapas aún, porque si intentas hacer todo de una vez, el cuerpo astral te va a sobrecargar y desistes. Entonces, paciencia, 3 días, solo observando pensamientos. Día 4 y 5. Añade la segunda etapa. Silenciamiento y descenso al corazón espiritual. 7 minutos de silencio. Después 5 minutos respirando para el corazón espiritual con el ritmo cuádruple. 4 segundos entra, 4 se sostiene, 4 se suelta, 4 se sostiene. Repite.
hasta que el corazón espiritual comience a pulsar dorado. Puede que no suceda en los primeros días. Es normal. Continúa. Días 6 y 7. Añade las 4 etapas completas: silenciamiento, descenso, reconocimiento del Cristo interior, impresión del pensamiento crístico. Va a llevar cerca de 20 minutos y en el 7º día, presta atención. Algo va a haber cambiado. Puede ser sutil, puede ser que descanses mejor, puede ser que una decisión que te estaba atormentando de repente se vuelva clara, puede ser que sientas una paz que no consigues explicar. Eso es el Cristo interno comenzando a manifestarse. Ahora, déjame advertirte sobre los 3 errores más comunes que la gente comete cuando intenta hacer comunión espiritual. Porque si caes en esos errores, vas a pensar que el método no funciona, pero no es el método, es el error. Error número 1, forzar la experiencia. Te sientas, haces el silenciamiento, desciendes al corazón y te quedas esperando sentir algo espectacular, una luz, una voz, una sensación de éxtasis, y cuando no viene, piensas que has fallado. Pero comunión no es espectáculo, es quietud, es presencia, es un saber sutil, no un show pirotécnico. Si estás esperando fuegos artificiales, vas a perder la centella dorada que está justo ahí, quieta, esperando a que pares de buscar. Rudolf Steiner alertaba sobre esto. Él decía que Lucifer adora alimentar expectativas de experiencias místicas grandiosas, porque cuanto más esperas lo extraordinario, más ignoras lo sagrado en lo ordinario. Y el Cristo siempre se manifiesta en lo ordinario, en la respiración, en el silencio, en la claridad simple. Si quieres pirotecnia, vas a encontrar a Lucifer. Si quieres verdad, acepta la quietud. Error número 2. Mezclar comunión con visualización. Hay mucha técnica New Age por ahí que te enseña a visualizar luz, ángeles, maestros ascendidos, y puede que hasta sientas algo. Pero no es comunión, es creación astral. Estás proyectando imágenes de tu cuerpo astral y llamando a eso espiritual. Steiner era categórico. Visualización no es percepción espiritual, es imaginación controlada. E imaginación controlada no te conecta con el mundo espiritual real. Ella te conecta con el mundo astral, que está lleno de formas, pensamiento, ilusiones, espejos distorsionados. En la comunión verdadera, no visualizas nada, recibes impresión, e impresión no es imagen, es saber. Es certeza sin forma, es claridad que viene de un lugar más profundo que la mente. Si estás viendo luces de colores y figuras angelicales, puede ser bonito, puede ser reconfortante, pero no es Cristo. Es Lucifer vestido de ángel. Error número 3. Desistir demasiado pronto. Lo intentas 3 días, no sientes nada y paras. O lo haces una semana, sientes una paz sutil, piensas que eso es todo y te rindes. Pero el cuerpo etérico necesita tiempo para reorganizarse. Steiner decía que 21 días es el mínimo para crear un hábito etérico. Menos que eso, solo estás arañando la superficie. Y hay un motivo para esto. El cuerpo etérico es denso. No cambia rápido. Cambia a través de repetición rítmica, cada día, a la misma hora, en el mismo espacio, con la misma práctica. Y después de 21 días, deja de resistirse. Incorpora la práctica. Y ahí la comunión deja de ser esfuerzo y se convierte en naturalidad. Si paras antes de eso, has desperdiciado la oportunidad, porque es como ir al gimnasio. No vas al gimnasio 3 veces y esperas tener músculos. Vas 3 meses y ves resultados.
El alma es igual. Necesita tiempo, necesita ritmo, necesita compromiso. Hay una cosa más que necesito contarte. Algo sobre lo que sucede en el mundo físico cuando vives en comunión continua. Porque esto no es solo sobre paz interna. Esto transforma tu vida externa también. Cuando estás en comunión, empiezas a tomar decisiones diferentes. No grandes decisiones dramáticas, pequeñas decisiones diarias. Eliges permanecer en silencio en lugar de hablar. Eliges escuchar en lugar de juzgar. Eliges simplicidad en lugar de complejidad. Y esas pequeñas elecciones, repetidas todos los días, cambian la trayectoria de tu vida. Steiner llamaba a esto karma activo. Dejas de ser pasivo, esperando que el destino te lleve. Empiezas a co-crear tu destino a través de elecciones conscientes alineadas con el Cristo interno. Y el Cristo interno siempre elige amor. No amor sentimental, amor práctico, amor que sirve, amor que construye, amor que libera. Y cuando eliges amor todos los días, tu vida se reorganiza. Relaciones tóxicas caen, trabajos que succionan tu alma terminan, situaciones que ya no te sirven, más se disuelven. No porque estés huyendo, sino porque estás evolucionando, y lo que no evoluciona contigo se queda atrás. Esto puede ser doloroso. Rudolf Steiner no mentía sobre eso. Él decía que el camino espiritual es un camino de fuego. Vas a perder cosas, vas a perder personas, vas a perder versiones de ti mismo que pensabas que eran tú. Pero lo que queda después del fuego es el oro. Y el oro es tu yo superior purificado, libre, soberano. Y si después de esos 7 días sientes que quieres continuar, hazlo. Haz 21 días completos y en el 22º día, como doña Carmen, vas a despertar diferente. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque finalmente te has convertido en ti mismo, sin máscaras, sin miedo, sin barrera entre tú y lo divino. 3 señales de que estás realmente en comunión. 1. Claridad sin ansiedad. Sabes qué hacer, pero no estás desesperado por hacerlo. 2. Amor desapegado. Amas, pero no necesitas controlar. 3. Sincronicidad precisa. Las coincidencias se multiplican y todas apuntan en la misma dirección. Si tienes esas 3 señales, puedes confiar, estás conectado, y todo lo que necesitas hacer es continuar. Porque la comunión no es un destino, es un estado que cultivas. Y cuanto más cultivas, más natural se vuelve, hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas hacer el ejercicio. Porque tú eres el ejercicio, vives en comunión continua, y ahí, mi amigo, has entendido lo que Rudolf Steiner estaba enseñando desde el principio. La oración verdadera no es algo que haces, es algo que eres. Ahora quiero saber de ti. ¿Estás pidiendo o estás escuchando? ¿Oras a un Dios allá afuera o comulgas con el Cristo dentro? Comenta aquí abajo cuál es la mayor diferencia que entiendes entre oración de pedido y oración de comunión. Quiero ver si realmente captaste lo que enseñé hoy, y si conoces a alguien que lleva años orando sin respuesta, mándale este video a esa persona, porque puede ser que solo necesite aprender a escuchar.